Buenos días, soy Nate, si no me conocen. Soy parte del equipo pastoral aquí en Christchurch. Estoy alegre de que ustedes estén aquí esta mañana nublada y hoy nuestro perfil de la promesa, persona en el camino a Cristo, es el profeta Habacuc. ¿Quién es Habacuc? Bueno, él es el autor de uno de los libros del Antiguo Testamento en la sección llamada Profetas Menores, no por su importancia, sino por el tamaño de su libro. Habacuc tiene solo 3 capítulos. La semana pasada, John habló sobre el rey Ezequías, el rey del que se decía que gobernaba como David. Habacuc escribió entre 40 y 80 años después de la muerte de Ezequías, antes de que el imperio babilónico invadiera su nación de Judá. Así que esto es 600 y tantos años antes de Cristo. Ahora, normalmente con los profetas, obtenemos algún tipo de información biográfica al principio, a menudo a qué familia pertenecían, de dónde son, su ocupación, pero aparte de su nombre, Habacuc, literalmente no sabemos nada más sobre él. Entonces, ahí está el perfil de Habacuc. Que tengan una excelente semana, que Dios te la esperanza los llene de todo gozo y paz al confiar en Él. Se fue un poco tonto, pero pensé que era divertido. Porque aunque no llegamos a conocer los tipos de hechos sobre Habacuc, como con otros profetas, en su breve libro creo que en realidad llegamos a conocerlo en un nivel mucho más profundo que la mayoría de los otros profetas. La última vez que prediqué hablamos sobre David y cómo él podría ser la figura que más conozcamos. En parte porque la mayoría de los salmos son sus oraciones, canciones y expresiones emocionales extremadamente crudas, honestas, que nos dan acceso directo a su mente y corazón como no tenemos con nadie más. Bueno, una cosa que sí sabemos sobre Habacuc, se parece mucho a David. Realmente parece ser fan David. Porque sabemos que Habacuc era un compositor, músico, como David. Habacuc 3 es una canción, una oración con música, como un salmo. Al director musical sobre mis instrumentos de cuerda, oración del profeta Habacuc, según Sigionat. Y al principio de este capítulo, dice que es una oración del profeta Habacuc según Sigionot, que es una especie de término musical, tal vez un estilo o clave. Curiosamente es el mismo estilo o clave que el Salmo 7 de David. Habacuc es probablemente un gran admirador de las obras de David. Quizá incluso se inspiró para hacerse compositor, músico, gracias a David. Entonces, como vemos con los músicos de hoy, naturalmente con David como influencia, Habacuc escribiría su propia cosa con un estilo similar e incluso haría versiones de las canciones de David, como nuestro propio Alejandro con Santiago Benavides. Más significativamente que el estilo musical, parece obvio que Habacuc se inspiró en el ejemplo de David de cómo interactuar con Dios cuando Dios no parece tener sentido. Por lo que tú y yo podemos inspirarnos en ambos ejemplos mientras interactuamos con Dios. Como David, Habacuc expresó sus preguntas, dudas y frustraciones brutalmente honestas. Pero como David, Habacuc concluyó expresando su confianza al mirar hacia atrás a la fidelidad de Dios en el pasado y hacia su promesa en el futuro. Como David haría en un salmo, Habacuc comienza con: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas.
Hay violencia por toda parte. Clamo, pero tú no vienes a salvar. David escribiría lo mismo en Salmo 13. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? Y Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mi palabra te lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Sin embargo, estás entronizado y santo, él dijo. En el pasado, nuestra gente confió en ti y la salvaste. Continuaría expresando su confianza en la futura promesa de salvación de Dios y se regocijaría en él por ser su fuerza mientras espera. David dijo, voy a esperar por ti. Y Habacuc dijo, tú eres santo, el Señor está en su santo templo. Él detalla cómo Dios había salvado a su pueblo mientras confiaba en él en el pasado. Y al final de su cántico dice, sin embargo, esperaré. Aun cuando los tiempos sean terribles y mi alma esté angustiada, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi Salvador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de un siervo y me hace caminar por las alturas. Ahora bien, esta línea era una versión directa de otra canción de David. Salmo 18, David dijo, es Él quien me arma de fuerza y hace seguro mi camino, da a mis pies la ligereza del siervo y me mantiene firme en las alturas. Realmente no sabía que se suponía que significaba eso, pero aprendí que en Israel los siervos a los que se refieren son estos siervos monteses y son famosos porque sus pies pueden trepar por esta ladera empinadas. ¿Alguna vez has visto esto? No parece que debería poder funcionar con esos pies. No tiene sentido y, sin embargo, en realidad sus pies están especialmente diseñados para poder hacer esto. Entonces, tener los pies de estos siervos y poder pararse en las alturas significaba que Dios los hizo sentir ágiles, firmes de pie y relajados, aun en situaciones aterradoras y aparentemente peligrosas. En realidad, están más seguros de los depredadores cuando confían en los pies que Dios les dio y corren subiendo estas laderas empinadas hacia las alturas. Entonces, el último capítulo es la canción de Habacuc, pero los primeros dos capítulos son un diálogo entre él y Dios. Habacuc trae una queja de confusión contra Dios. Entonces Dios responde. La respuesta de Dios lo confunde aún más, por lo que recibimos una segunda queja y una segunda respuesta de Dios. Es Habacuc viniendo ante Dios en oración, expresándole sus frustraciones, dudas y preguntas emocionales extremadamente crudas, honestas en capítulo 1, versículos 2 a 4, con respeto, pero aún con increíble audacia, expresa su frustración con la injusticia que lo rodea en Judá y cuestiona la aparente falta de justicia de Dios al parecer tolerarla. ¿Por qué me hace ver la injusticia? ¿Por qué debo mirar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y la justicia se ha corrompido. No sé tú, pero estoy muy contento de que Habacuc haya tenido las agallas de decir lo que todos estamos pensando.
No creo que sea controversial decir que todos podemos pensar en la corrupción, la falla de la justicia y los males en todos los países de lo que somos o en nuestras vidas personales. No somos los primeros en estar molestos por eso. Y me alivia que no seamos los primeros en estar confundidos y frustrados cuando parece que Dios lo tolera, ya que no siempre interviene. Aprendí de Habacuc, como David, que está bien, en realidad alentado a expresar estas frustraciones con respecto a Dios. En versículos 5 a 11 del capítulo 1, ahora en el caso de Habacuc, Dios responde, pero lo deja con aún más preguntas. Lo tengo cubierto, pero no vas a creer lo que he planeado. Y él podría haber dicho, y puede que no te guste. Dios dijo que tienes razón, la corrupción y la opresión están en mal estado. Voy a traer justicia sobre los injustos en Judá, haciendo que los babilonios vengan e invadan, sobre lo cual él había estado advirtiendo durante siglos. Y Habacuc dijo, está bien, espera, ¿qué? ¿Cómo funciona eso? Son peores que nosotros. ¿Cómo puedes usar a personas malvadas en tu plan para traer justicia, en mi opinión, a personas menos malas, más justas que ellos? Porque parece que prosperan los corruptos y opresores de nuestro mundo. Podríamos pensar, si no soy perfecto, pero hay personas mucho peores que yo les está yendo mucho mejor, a veces perjudicándome. Tú y yo no somos los únicos que nos preguntamos eso. Habacuc, David, Salomón, Job, todos lucharon con lo mismo. Entonces, el capítulo 2, Dios responde la segunda vez y dice, lo tengo cubierto, pero tendrás que vivir por fe, confianza. El justo vivirá por la fe. Ese es el versículo más famoso de Habacuc. Se cita 3 veces en el Nuevo Testamento. ¿Ves? En nuestra vida diaria, la fe solo es real cuando la vivimos. Si dice que confías en los viajes aéreos, pero te niegas a subirte a un avión, realmente no tienes fe en ello. Si el siervo Montes dice que confía en sus pies para poder correr hacia las alturas, pero se niega a subir la ladera, en realidad no tiene fe. Vivir por fe es elegir confiar continuamente en Dios, lo que naturalmente se manifiesta en acción. Correr por la ladera que Dios tiene para nosotros en esta vida, incluso cuando da miedo, cuando no entendemos cómo funciona o cuando simplemente no entendemos. Entonces la respuesta de Dios, Él dice, necesito que vivas confiando en mí. En Habacuc podemos aprender que deberíamos confiar en su qué, incluso si es difícil de creer. Porque Dios dijo a Habacuc, no te preocupes, me aseguraré de que Babilonia también reciba justicia por vivir de sus arrogantes almas malvadas. Al final del día todo se arreglará, llegará la verdadera justicia que todos anhelamos. Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra de conocimiento de la gloria del Señor. Y después aprendemos a confiar en su cómo, incluso si parece no tener sentido. Eso puede ser lo más difícil. Y finalmente, podemos aprender a confiar en su cuándo, incluso si parece lento. Porque Dios le dijo a Habacuc, pues
la visión se realizará en el tiempo señalado, describe el fin y no dejará de cumplirse, aunque parezca que se demora en llegar. Espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará, no va a llegar tarde. Lisa dice mucho, Dios siempre está a tiempo. El apóstol Pedro retomó esto. En los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos y dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de que nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Pero no olviden esto, queridos amigos, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Él está fuera de tiempo. Entonces el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, una de las razones por las que Dios parece lento en cumplir su promesa de traer justicia y arreglar todas las cosas es en realidad misericordiosamente dar a la persona la oportunidad de volverse a Él. La paciencia de nuestro Señor significa salvación. La paciencia de nuestro Señor significa salvación. Su espera puede ser misericordia. Incluso cuando no tiene sentido, cuando es difícil, podemos tomar la decisión difícil de confiar en su qué, cómo y cuándo, porque sabemos quién es Él. Aunque no lo parezca, podemos saber que Dios todavía está en su trono, todavía en control. Los justos vivirán por la fe en eso. Pero existe esta interesante conexión entre la fe y el ver. Hace unos años, cuando hablamos de los profetas, aprendimos de Philip Yancey, autor de la Biblia que Jesús leyó, que la definición bíblica de un profeta es un vidente. Esto significa que Dios les dio a estos individuos seleccionados la capacidad de ver temporalmente lo que nadie más puede, como una visión de rayo X, principalmente para ver la realidad presente por lo que realmente es y al mismo tiempo tener que ver con el futuro. Y fíjate que en Habacuc con qué frecuencia aparece esto. Al comienzo de su oración, todo lo que el profeta podía ver a su alrededor era injusticia. Entonces Habacuc subió la torre de vigilancia para mirar y ver lo que Dios le revelaría. Dios le dio una visión de su plan. Dios había dicho, mira las naciones, observa y asómbrate. Luego dijo, mira, el enemigo se orgullece, su corazón se tuerce, pero el justo vivirá por la fe. Curiosamente, en el capítulo de la fe en el Nuevo Testamento, define la fe como la confianza en lo que esperamos y la certeza de lo que no vemos. El apóstol Pablo dijo, en esta vida terrenal andamos cargados y suspirando, pero siempre mantenemos la confianza porque vivimos por fe, no por vista. Y unos versículos antes, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros en comparación y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no fijamos nuestros ojos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. La fe es un tipo diferente de ver. Es como ponerse lentes.
es una forma más real de ver en medio de nuestras circunstancias, porque las promesas de Dios son más reales que nuestras circunstancias. Si tú y yo fuéramos teletransportados a esa ladera empinada al lado del Ciervo Montes, viendo esa altura a través de nuestros ojos, no nos sentiríamos firmes de pie ni seguros estaríamos enloqueciendo. Pero a través de los ojos del Ciervo Montes está bastante relajado, seguro y confiado a pesar de las circunstancias. Las circunstancias son las mismas. La perspectiva es diferente. Esa es la diferencia que hace la confianza en Dios, que nos da las patas de los ciervos, que nos permite subir a las alturas. Vemos nuestras circunstancias aterradoras de manera diferente. Al comienzo de este libro, todo lo que Habacuc puede ver es injusticia, sufrimiento y problemas, y parece que está tentado al desanimarse. Tal vez se siente como si todo lo que nosotros podemos ver es injusticia, sufrimiento y problemas. Pero al final del libro, a pesar de que no lo entiende todo y puede que ni siquiera esté de acuerdo con el cómo y el cuándo y por qué, Dios le permite ver una realidad más profunda, que Dios tiene algo más grande detrás de escena. Él reconoce que los caminos, los pensamientos y la perspectiva de Dios son más elevados que los suyos. Esto no significaba que todo estaba bien con Habacuc. Dijo directamente después de todo esto: no estoy bien en mi ser. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas, me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero, incluso en eso, de alguna manera, esperaré en silencio, quieto, a que llegue la justicia prometida de Dios. Entonces pudo seguir cantando. Aun cuando todo lo que veo es terrible, no hay una razón visible para estar bien en mi ser. Aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi Salvador. El Señor omnipotente, mi fuerza, da a mis pies la ligereza de un ciervo y me hace caminar por las alturas. Habacuc dijo: estoy angustiado en mi alma y ansioso por los tiempos difíciles que vendrán, pero en silencio esperaré su justicia. Por el gozo en el Dios de mi salvación, soportaré y cederé a su voluntad. Eso es difícil. Habacuc no estaba emocionado por el dolor de las invasiones babilónicas, pero estaba emocionado por el gozo de la salvación y la justicia por venir. No pude evitar pensar en la persona al final de este camino que estamos siguiendo, Cristo. ¿Ves? Habacuc era como David, Jesús era como David. Recuerda, el hijo de David. Jesús en el jardín, antes de ser arrestado, clamó a Dios Padre con su emoción honesta y cruda: estoy angustiado en mi alma y ansioso por estos tiempos difíciles que vendrán, pero en silencio esperaré tu justicia. Es bien sabido que Jesús permaneció en silencio cuando estaba en juicio, burlado, insultado y acusado falsamente. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Como había dicho en el jardín: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su lado humano no estaba emocionado por el dolor de la cruz, pero su lado de Dios estaba emocionado por el gozo
la salvación y la justicia para todos. Habacuc había dicho: en tu justicia recuerda tu misericordia. Porque nos gusta la justicia, a menos que seamos los culpables. En Romanos 3 dice que todos los humanos son culpables. Nadie es justo. No se trata de quien no es tan malo como el otro. Todos estamos en el mismo nivel en comparación con la perfección de Dios. Pero dice que los profetas como Habacuc testificaron sobre el regalo de vida que se recibe por la fe. La paciencia demora misericordiosa de Dios. En el momento justo, el hombre Dios tomó sobre sí mismo la justicia por nosotros. Al hacer eso, Dios podría ser tanto justo como misericordioso al mismo tiempo. Porque Él marca como buenos a todos los que han puesto su fe en Él. Por eso Pablo cita a Habacuc en la página anterior: el justo vivirá por la fe. Por la fe en Cristo se nota una vida nueva, real, y se nos llama buenos. Entonces Habacuc no pudo ver el cumplimiento de la promesa durante su vida. Hebreos dice: todas estas personas fueron elogiadas por su fe, pero ninguno de ellos recibió lo que se les había prometido, ya que Dios tenía planeado algo mejor para nosotros, para que solo junto con nosotros llegaran a la perfección. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos como un siervo con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Fijemos nuestros ojos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Analicen a aquel que soportó tan oposición de gente pecadora para que no se cansen ni se desaniman. Entonces, ¿cómo deberíamos vivir? Pon confianza en Dios. Si estás diciendo: estoy angustiado en mi alma y ansioso en medio de estos tiempos difíciles, tentado a desanimarme, sé real y mira a Jesús. Sé real y mira a Jesús. Expresa tus honestas preguntas, honestas quejas, emociones, frustraciones, etc. a Dios como Habacuc, David, Jesús. Con respecto, esta es claramente una parte sana de vivir por la fe. Fijemos nuestros ojos en Jesús, lo que hizo en el pasado. De lo que acabamos de leer, considerar su cruz y lo que soportó para no desanimarnos en tiempos difíciles. Esta es una enseñanza dura. Después descansamos y miramos a Jesús. Podemos descansar y mirar a Jesús. Espera en silencio, quieto a que se cumpla su justicia y sus promesas. Libera la carga de tener que controlarlo o saberlo todo. Estén quietos y sepan que Él es Dios. Fijemos nuestros ojos en Jesús, lo que Él hará en el futuro. Como Pablo había dicho, no se centren en lo temporal, sino en lo eterno. Y finalmente podemos correr y mirar a Jesús. Podemos correr como un siervo de pie firme en lugares de miedo por el gozo puesto delante de nosotros. Podemos correr la carrera de la vida única que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, de su forma. Nos esforzamos por ser más como Él. Fijemos nuestros ojos en Jesús, lo que Él está haciendo en el presente. Porque, como acabamos de leer, es el autor perfeccionador de nuestra fe. Solo Él puede habilitarnos a tener fe, correr con patas de ciervo y subir a las alturas. Oremos.